Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es convocar a prestigiosos investigadores de la Argentina para acercarnos a los grandes temas de la ciencia contemporánea. Hoy nos vamos a dedicar a la célula. Si tuviéramos que encontrar un elemento común a todos los seres vivos que conocemos, algo que nos definiera como seres vivos, esa es la célula. Las células se pueden ver solamente a través del microscopio, pero en realidad la célula es el elemento primordial de todos los seres vivos. Hay seres vivos que están constituidos solamente por una célula y se llaman organismos unicelulares. Y hay otros, como nosotros, que en realidad estamos constituidos por miles de millones de células, los pluricelulares. Células que están reunidas de maneras diferentes y que tienen muy distintas funciones. Hoy vamos a ver cómo funcionan estos distintos tipos de células, cómo se comunican entre sí, de qué manera se imparten las órdenes como para que una célula se divida, ejecute su función o se muera. Para conocer estas características básicas de las células, fuimos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y conversamos allí con el doctor Omar Coso. La presencia de una membrana externa compuesta por una bicapa de lípidos es una característica común a todas las células vivas. Sin embargo, la presencia de membranas internas es algo que les es característico solo a aquellas células que llamamos eucariotas. La presencia de estas membranas internas lo que hace es limitar ciertas porciones de la célula que tienen funciones características. Y a esas zonas limitadas de la célula con funciones características se las llama organelas. En las células eucariotas, el material hereditario se encuentra alojado en el núcleo, separado del resto de los componentes celulares por una doble membrana, por una doble bicapa lipídica. En contraste, en las células procariotas, el ADN se encuentra alojado en el mismo compartimiento que los demás componentes celulares. El ADN es el material hereditario, también llamado ácido desoxirribonucleico, y en las bacterias es circular. Otra característica que es exclusiva de las células eucariota es la presencia de moléculas lineales de ADN que están unidas estrechamente con ciertas proteínas llamadas histonas y forman esa estructura característica que nosotros hemos aprendido en la escuela y que se llama cromosoma. La estructura de los genes también presenta importantes diferencias entre los organismos procariotas y eucariotas. Mientras que la gran mayoría de los organismos que reconocemos en la Tierra como plantas y animales es eucariota, también existen eucariotas unicelulares, y estos están representados mayormente por las levaduras y los protozoos. Una primera clasificación de las células diferencia las eucariotas, que son aquellas que tienen membranas internas, núcleo, organelas, de las otras células que se llaman procariotas. Por ejemplo, los organismos más comunes procariotas son las bacterias. Tomemos por caso la Escherichia coli, que vive en nuestro intestino y que nos permite obtener distintas vitaminas que son esenciales para el funcionamiento normal. Pero por otro lado, hay otras cepas de Escherichia coli que pueden resultar patógenas para nosotros, como es el caso de aquella que es productora de la toxina Shiga y de hecho, de esa forma se genera el síndrome urémico hemolítico. Lamentablemente, nuestro país es el primero en la cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico. Por eso fuimos a conversar con la doctora Marina Palermo, que trabaja en la Academia Nacional de Medicina. Ella nos va a hablar de las características principales de esta enfermedad y además cómo podemos hacer para prevenirla.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con una bacteria, Escherichia coli, productora de una toxina que es la toxina Shiga. Los más afectados son los niños menores de 5 años y los signos más importantes son primero una diarrea con sangre y luego le siguen otros signos que pueden ser desde vómito, palidez, pequeñas manchitas rojas en la piel, dificultad o poca cantidad de orina, irritabilidad, convulsiones. La bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que es la que produce la enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, se diferencia de las Escherichia coli que normalmente habitan nuestro intestino, justamente en que tiene una serie de proteínas que le permite alterar profundamente la capacidad funcional o la actividad del intestino y producir la toxina que a través de un pequeño poro que forma en el epitelio intestinal alcanza a la sangre. Una vez que consumimos el alimento contaminado, la bacteria alcanza el intestino, borra las vellosidades del epitelio intestinal, se ancla sobre las células formando un poro a través del cual le inyecta las distintas proteínas tóxicas, algunas que van a producir la diarrea y otras que son la toxina Shiga, que llega al torrente sanguíneo y desde la sangre alcanza los tejidos blancos que son riñón y sistema nervioso. Estos tejidos son afectados fundamentalmente porque tienen receptores que son estructuras capaces de reconocer y permitir que la toxina entre a las células y produzca la muerte de esa célula. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que no tiene tratamiento, que en su etapa aguda puede producir la muerte en un 3 a 5% de los casos y los que continúan vivos, el 60% va a tener una recuperación normal a largo plazo, pero el 30% de chicos queda con secuelas de distinto grado, que pueden ser secuelas neurológicas o secuelas renales, o sea, mal funcionamiento renal de por vida, teniendo que terminar incluso en un trasplante renal. Nuestro país presenta la mayor cantidad de casos en el mundo de síndrome urémico hemolítico, con un reporte de 400 nuevos casos o más cada año, que representa una incidencia de aproximadamente de 12 niños cada 100.000 niños menores de 5 años. La suma de casos en nuestro país supera la suma de casos en todo el resto del mundo juntos. Es importante resaltar el tema de que hay que aislar la carne cruda del resto de los alimentos a ser consumidos. Otra ruta importante es la materia fecal que puede, a través de las manos, contaminar los alimentos. Para eso es importante la higiene durante el procesamiento de los alimentos, enseñarle a los niños que luego de ir al baño deben lavarse bien las manos con agua y jabón y no intercambiar todo lo que sea higiene del bebé, de la cola del bebé, con el material que va a ser usado en la cocina.